El romanticismo francés es probablemente donde se puede ver de manera más clara esta oposición entre lo clásico y lo romántico, aunque también vamos a encontrar artistas en los que estas dos estéticas están dialogando. Pero principalmente vamos a ver que están vinculadas también con los procesos históricos, así como habíamos visto que el neoclasicismo, y a partir de la figura de David principalmente, estuvo muy vinculado a la Revolución Francesa. En el caso después de la caída de Napoleón, o ya cuando la suerte de Napoleón comienza a serle adversa, la actitud de los franceses ante la guerra se modifica y también comenzaron a los franceses en general a identificarse con las figuras caídas, heridas o enfermas, que también comenzaron entonces a asomar en las obras artísticas, en oposición a las representaciones del magnánimo Napoleón y sus mariscales que habían caracterizado las obras clásicas. Este proceso del desplazamiento del centro de interés de los vencedores a los vencidos puede verse muy claramente en la obra de Géricault, que es uno de los grandes artistas franceses del romanticismo. Ya en 1812 Géricault expuso el retrato de un oficial de la Guardia Imperial, desenvuelto y orgulloso, electrizado por la música del combate, el estampido del cañón y el silbido de la metralla. Y luego, 2 años después, representa el corazero herido que se retira del campo de batalla. Y mientras que en la anterior suponía una celebración de la balandronada fogosa y temeraria, la segunda es un retrato de la nobleza, el valor y la resistencia. Este coracero no es un mero símbolo, va a escribir posteriormente Aragon, sino un hombre, el destino trágico del hombre, a la postre solo derrota, diría Aragon. Así es que estos temas de los sujetos anónimos, aquellos que no tienen, que han participado de la batalla pero que no tienen un reconocimiento en la historia, comienzan también a ser temas de representación. Pero en esta trayectoria, la muerte se convierte en esta trayectoria de temas del romanticismo, la muerte, la tragedia, se convierte en uno de los temas centrales de representación. Pero no es la muerte y la tragedia de ciertos personajes ilustres, sino la representación de los sufrimientos del hombre corriente. Y en este sentido resulta sintomático que Géricault seleccione precisamente un episodio de un naufragio y que represente a sujetos anónimos, a cuerpos de compañeros muertos en un motín en la balsa, los supervivientes alimentándose muchas veces con los cuerpos de sus compañeros muertos, y que utilice el gran estilo, la escala heroica, reservados hasta entonces para temas grandiosos y heroicos como las narraciones bíblicas, las proezas de héroes griegos y romanos o las hazañas de los gobernantes y de sus generales. Por el contrario, él utiliza esta escala heroica, este gran estilo para la balsa de la Medusa, que se va a convertir también en un cuadro político, en una obra política. Pero a la vez, Géricault también trabaja con los sujetos que nunca habían sido objeto de representación retratística, como pueden ser los locos, las personas que tienen algún tipo de problema psicológico. De hecho, Géricault acude a los asilos, a los lugares, hospitales de enfermos psiquiátricos, para poder retratar a estos sujetos que de algún modo entonces toman un tipo de representación muy subjetiva en oposición al retrato equilibrado, limpio y armonioso que había caracterizado al neoclasicismo, y particularmente a la representación de los cuerpos idealizados. Y en oposición a esto, Géricault resalta los caracteres psicológicos en los retratados.
Y el otro gran representante del romanticismo francés es Delacroix. Delacroix está sin dudas trabajando en distintas temáticas. Una de ellas tiene que ver con los temas históricos contemporáneos, como va a ser La libertad guiando al pueblo de 1830, que se refiere justamente a la revolución burguesa de 1830 y no aquella de 1789 que había representado un corte significativo en la historia política, social y cultural francesa. Pero también Delacroix trabaja el tema de la muerte en las escenas de la matanza de Quíos o de la muerte de Sardanápalo, tomando temas contemporáneos en la matanza de Quíos o temas históricos en la muerte de Sardanápalo. Y Delacroix utiliza o rompe con esa estética clara y armoniosa, controlada del neoclasicismo al encontrarnos con los cuerpos revueltos, unos apilados sobre otros, con cuerpos con mucho movimiento, el quiebre de las figuras a través del uso de las diagonales es un recurso que utilizan recurrentemente y Delacroix en estas obras sin duda muy claramente para darle movimiento y dinamismo a la composición en oposición al hieratismo de la obra clásica. Entonces, en todas estas obras de Delacroix están representados muchos de los ideales temáticos del romanticismo, pero también formales en cuanto a la elección, a la libre elección del modo de representar que va a llevar adelante este artista. Y por último también vamos a ver una obra de Delacroix, Mujeres de Argel, que justamente aborda la temática, digamos, de los universos exóticos o de los mundos exóticos o de las culturas que se desconoce y que justamente se idealiza en ese sentido. Porque el artista romántico es un artista que se evade en tiempo y en espacio, y en espacio se está evadiendo hacia culturas que no conoce o que está conociendo, como en el caso de Delacroix, que recorre el norte del África y que de algún modo idealiza como un lugar de un posible desplazamiento del yo occidental hacia esos otros lugares.